Hola, buenas tardes a todos los que os habéis conectado hoy online para asistir a estas primeras jornadas internacionales de AETESIS y muchas gracias a la organización por contar de nuevo con nuestro servicio, el SAMER, que es el Servicio de Emergencias de Las Rozas, y en este caso conmigo, que soy María Rosa Carrillo Rodrigo, la médico responsable del servicio, para dar esta charla sobre nuestro procedimiento de incidente de múltiples víctimas. Mi primer pensamiento en el Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias es sin duda para los pacientes víctimas del COVID-19 y para todos nuestros compañeros que lo han estado combatiendo con uñas y dientes en primera línea. Espero que los que han sacrificado su vida por ello descansen en paz, así como todos los fallecidos, y que sus familias encuentren consuelo. Los objetivos de esta charla son simplemente presentaros de forma somera nuestro protocolo de incidente de múltiples víctimas, con una pequeña introducción, el desarrollo de nuestro protocolo tanto en coordinación con Suma 112 como nuestra operativa de campo, la cadena asistencial y luego un breve inciso sobre los IMV de atentado terrorista. Pero primero os quiero presentar un poco mi servicio, el SAMER. SAMER significa Servicio de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate, y dependemos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Somos un servicio municipal, pero tenemos médicos, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias en nuestro equipo. La principal labor del SAMER Protección Civil es asistencial. Cubrimos las urgencias y emergencias de todos los ciudadanos del municipio de Las Rozas 24 horas al día, 365 días al año. Nos pueden avisar en cualquier situación que tengan de urgencia o catástrofe, ya sea en domicilio, en vía pública o por accidente de tráfico. Y además, estamos muy, metidos en lo que es la dinámica de todo el ayuntamiento en apoyo a distintas concejalías. Colaboramos con la Concejalía de Deportes en servicios preventivos para evitar problemas de mayor magnitud cuando hay afluencia de público importante. Colaboramos también con la Concejalía de Menor, con la Concejalía de Mujer en protocolos contra la violencia de género. Colaboramos también dando formación a los niños desde la guardería hasta bachillerato, a profesores, a padres y a cualquier ciudadano que lo necesite, en jornadas divulgativas de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, etc. Por otro lado, hacemos operativos especiales en fiestas patronales y además tenemos un área técnica donde se elaboran los planes de emergencia municipales y también se actualiza el Platerrozas, el plan territorial de nuestro municipio. Y ahora ya sí os voy a contar nuestro protocolo de incidente de múltiples víctimas, con una breve introducción de qué es un incidente de múltiples víctimas. Un incidente de múltiples víctimas se caracteriza, al menos al comienzo, por una clara desproporción entre los recursos que tenemos y las necesidades del accidente. En nuestro caso, todo IMV entraría a través de nuestra base, y el equipo gestor del incidente, que en este caso es el técnico de transmisiones, que nosotros tenemos un técnico en nuestra central de transmisiones triando los avisos, haría la proyección de los recursos asistenciales. Por un lado, lanzaría nuestras ambulancias, por otro lado, alertaría al mando sanitario, en este caso a mí, y por otro lado, alertaría al 112 de posible incidente de múltiples víctimas. Y además se cercioraría de que la zona es segura, hablando con los cuerpos y fuerzas de seguridad o con los bomberos, para que nuestro equipo sepa un poco a qué se enfrenta. El primer recurso sanitario en llegar va a ser el que se responsabiliza de el control de la asistencia sanitaria, pero realmente no asiste a ningún paciente. En nuestro caso os he puesto que el primer recurso sanitario sería una UBI medicalizada, pero realmente se podría aplicar perfectamente si lo que hay es un SBAE, en que el mando sería el enfermero, o si se trata de un soporte vital básico, en que el mando sanitario lo asumiría el primer técnico en llegar.
En nuestro caso, pues en el que nos encontramos, que se ha posicionado en el lugar, en primer lugar, un soporte vital avanzado con médico, el médico asume el mando sanitario hasta que llegue el responsable del servicio, luego pasaría a mando sanitario del puesto sanitario avanzado y, o sea, que en este momento el médico se sitúa en el puesto de mando avanzado. El enfermero pasaría a ser mando de triaje siempre que le dejen entrar en esa zona los cuerpos y fuerzas de seguridad o bien los bomberos, el responsable de seguridad que haya en el momento. Y los dos técnicos de la dotación, pues uno se ocupa de los verdes, de los pacientes que pueden caminar, y el otro, en nuestro caso suele ser el conductor, es el que será el responsable de recursos y se pondrá fuera de la zona que nosotros acotemos como del incidente de múltiples víctimas para parar los recursos que van llegando y solo dar paso a los que el mando sanitario le diga que pueden pasar porque tenemos necesidad de ellos, evitando que se congestione el tráfico dentro de la zona. A continuación os pongo un pequeño esquema de cómo se parcelaría el área del incidente. Como veis, en el área del incidente se delimitan tres zonas diferenciadas. Una sería la zona de salvamento, donde está el foco. Desde el foco nos sacarían a los pacientes los bomberos o los cuerpos y fuerzas de seguridad si estuvieran en ese área y fuera poco segura para nosotros, o bien si ya es segura, nosotros podríamos entrar a sacar a los pacientes a la zona de concentración de víctimas. También podemos entrar si nos formamos para ello, con medicina táctica, por ejemplo. Luego lo veremos. Luego está la zona de socorro. Entre la zona de salvamento y la zona de socorro es donde se establece esa zona de concentración de víctimas, donde van a estar los dos responsables, tanto el mando de triaje como el responsable de verdes, que hemos dicho que eran el enfermero y el técnico de la primera ambulancia que llegaba, y el técnico responsable de verdes iría haciendo el nido de verdes con los pacientes que pudieran caminar y el mando de triaje empezaría a triar in situ un primer triaje de las víctimas que le fueran sacando. Luego estaría la zona de base, donde estaría el responsable de recursos que pararía a cualquier recurso que quisiera entrar y solo dejaría pasar a los que fueran indicados desde el puesto de mando para la noria de evacuación de víctimas o para llevar recursos humanos o materiales a alguna de las zonas. En el puesto de mando estaría el jefe del dispositivo sanitario junto con el jefe de bomberos y el jefe de, pues, por ejemplo, de policía local o de los distintos servicios de emergencia que se fueran integrando, ya que nos comunicamos así, en horizontal. Ese puesto de mando debe estar en un sitio donde se vea bien toda la zona donde se está provocando o produciendo el incidente y donde las comunicaciones sean buenas con todo su equipo. Y es en esa zona de concentración de víctimas donde se ponen a trabajar tanto el mando de triaje, que en este caso era el enfermero, como el responsable de verdes, que en este caso era un técnico en emergencias sanitarias. El responsable de verdes lo que va a hacer es pues el nido de verdes con todos los pacientes que pueden caminar y salir de la zona, que en principio son catalogados como tales. El responsable de recursos, como os he dicho, se pone en la zona de base, fuera de la zona de socorro, y para los recursos que van llegando, informando siempre al puesto de mando sanitario que está en paralelo o en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad y con los bomberos a través de sus mandos, que están también en el mismo sitio físico, que está fuera de la zona de salvamento, pero en un sitio donde se vea bien todo lo que está ocurriendo y haya buena comunicación con todos los equipos. Las tarjetas de triaje son diferentes en cada servicio. En nuestro caso tenemos estas tarjetas de triaje que compartimos con Suma 112 de forma que la coordinación es mucho más fácil en el incidente ya que hablamos el mismo idioma. En la zona de primer triaje lo único que va a hacer el enfermero de triaje es marcar tanto arriba o abajo el sexo, el grupo de edad del paciente y la prioridad de asistencia que, como veis, viene por colores, incluyendo una prioridad cero que sería la de cuidados compasivos de pacientes no recuperables. Una vez marcada la tarjeta de esta manera, se corta justo por la prioridad que tenga el paciente, que también la marcamos en la zona de arriba,
y lo que se ha cortado se queda como resguardo para el triador, de forma que luego podamos valorar la trazabilidad de los pacientes. Con esas tarjetas pues estaríamos en continua comunicación, el puesto de mando avanzado con el responsable de triaje, sabríamos en todo momento cuántos pacientes ha triado de cada gravedad, y podemos comparar también con el mando de bomberos si coincide con los pacientes o el número de pacientes que ellos han sacado de la zona crítica. Cuando llega el coche de mando con el responsable del servicio, el responsable del servicio asume el mando sanitario en el puesto de mando avanzado y libera al médico para que vaya a posicionarse en maniobras salvadoras y posteriormente como jefe médico del puesto sanitario cuando se despliegue el PSA, y el técnico que viene en el coche de mando se establece en la zona de triaje asumiendo posteriormente el mando de evacuación del PSA. En la zona de triaje va realizando también maniobras salvadoras. Conforme van llegando recursos al lugar, el técnico que está en el puesto de responsable de recursos va comunicando al puesto de mando avanzado cuáles tiene disponibles, y es el responsable sanitario el que decide qué recursos pueden entrar en la zona y los va colocando según necesidades en el área de triaje o bien ya en las tareas de camilleo o en el propio PSA, conforme avanza la emergencia. En cuanto llega el SUMA 112, que es nuestro responsable superior, al ser el servicio de emergencias de la comunidad, asume el mando de la intervención, pero no nos releva del puesto de mando avanzado, ya que no tenemos la misma malla de comunicación. Por lo tanto, seguimos en el puesto de mando avanzado, pero en paralelo, de forma que cada servicio comunica con su responsable y los responsables nos comunicamos entre nosotros. En un tercer tiempo van llegando los puestos sanitarios avanzados. En nuestro caso, pues es este camión que estáis viendo en la imagen, y en su interior pues tenemos capacidad para 12 puestos, 4 de ellos avanzados con oxígeno, etcétera. Lo que sí quería dejaros claro es que, aunque en los simulacros muchas veces nos esperamos a que estén desplegados los PSAs para hacer las norias de evacuación, en la realidad, conforme van llegando recursos asistenciales, aunque no estén desplegados los PSAs, si en el área de triaje tenemos un paciente rojo que es evacuable, se le evacuará en el recurso avanzado que vaya llegando, y simplemente pues se tomará nota a través de la mesa de coordinación de SUMA 112 de a qué hospital se dirige, etcétera. Es decir, que el hecho de que no estén desplegados los PSAs no demora en absoluto lo que es la evacuación de las víctimas. Os voy a poner a continuación un poco la secuencia que nosotros utilizamos para desplegar nuestro PSA y ser lo más eficaces posibles a la hora de montarlo. Por un lado, establecemos una secuencia en cuanto a puestos. El conductor, que le llamaremos TES 1, va a ser el que se va a ocupar del vehículo. Es el que va a estar siempre cerca del vehículo por si hay cualquier incidencia con el mismo. Se va a encargar del arranque del compresor, de elevar la torre que tenemos de iluminación y de colocar el compresor en el hospital y su manejo posterior. De esta manera nos aseguramos que nadie manipula los circuitos salvo él. El test número 2 será el responsable de comunicación del PSA. Nosotros lo que hacemos es que liberamos de comunicaciones tanto al responsable de filiación, que está en la puerta de entrada del PSA, como al responsable de evacuación, que está en la puerta de salida del PSA, y establecemos un responsable de comunicación que es el que tiene los datos de ambas puertas y es el que se comunica directamente con el mando sanitario. De esta manera no quitamos tiempo ni de filiar ni de evacuar. El test número 3 será el responsable de filiación del PSA, se colocará en la entrada del mismo y no entrará ningún paciente que él no haya filiado previamente. Ellos en un primer tiempo para el montaje sacarán el hospital y los tubos, colocarán los tubos laterales, cada uno por una puerta y a su derecha, sacan las camillas y las colocan en la entrada del PSA para favorecer el camilleo y luego sacan el material y lo colocan en la entrada del PSA. El test 1 del que hemos hablado previamente, que es el conductor, y el test 4 sujetan los vientos hasta elevar el hospital y fijar los laterales y colocan los tubos en el tejado. El test 1, como os he comentado, se queda al lado del vehículo y el test 4 pasa a punto de triaje para dirigir el camilleo.
En cuanto al montaje por tiempos, no se montan los soportes de luz ni oxígeno al principio, ni los separadores. Sí que se montan los soportes de camilla y los botiquines. Y nada más llegar, pues lo que se hace es estacionar el vehículo, sacar la escalera y los tubos y trasladar todo en el carrito del hospital hacia la zona del montaje. En un segundo tiempo se despliega y se hincha el hospital. El conductor coloca y maneja el compresor, el 1 y 4 cogen los vientos del hospital y el 2 y 3 montan las barras laterales. En el tiempo 3, el técnico 1 y 4 montan las camillas y el 2 y el 3 montan los botiquines. De vuelta a nuestro incidente de múltiples víctimas, vemos que ya tenemos en la zona de concentración de víctimas a los pacientes pues que no son verdes, ya tenemos a los verdes concentrados y el puesto sanitario avanzado ya está desplegado con su responsable de comunicaciones en el interior. Como ya hay responsable de camilleo, se va camilleando a los pacientes hacia el puesto de sanitario avanzado, siempre todo coordinado desde el puesto de mando. Y el responsable de recursos nos informa de los recursos que van estando disponibles, ya que se van incorporando pues todos los que llegan en un tercer tiempo y se van integrando en nuestro operativo donde van haciendo falta a criterio del puesto de mando avanzado, ya sea en el área de triaje en un principio o posteriormente como dotación de los PSAs tras el camilleo a los mismos. El PSA se sitúa de forma unívoca para que desde la zona de concentración de víctimas solo haya una entrada lógica y una salida lógica. El responsable de filiación va afiliando a los pacientes, dentro se hacen maniobras de estabilización y los pacientes pueden cambiar de prioridad. Nosotros solemos dividir el PSA de forma que a la izquierda dejamos a los pacientes amarillos y a la derecha a los pacientes rojos y así pues sabemos que lo que está a la derecha es lo que tiene prioridad de evacuación. Además, por otro lado, desde el puesto de mando avanzado, pues se van buscando camas en los distintos hospitales a través de la mesa de coordinación del SUMA 112 y el responsable de recursos nos sigue informando de lo que llega. Por ejemplo, si llegara un vehículo de transporte colectivo, podemos hacer una evacuación de verdes, siempre que eso no demore la evacuación de pacientes rojos. Cuando tenemos un vehículo disponible y un hospital disponible para un paciente en concreto con unas lesiones concretas, por ejemplo, un paciente que sea menor, que tenga quemaduras en gran parte de su cuerpo, pues tiene que ir a un hospital diferente que un paciente que es adulto y lo que tiene es una fractura en el fémur. Entonces, pues todo eso se gestiona desde el puesto de mando y se le dice al responsable de recursos qué ambulancia entra, con qué indicativo y de qué servicio, a qué PSA se dirige, a coger qué paciente, o sea, se le dice ya el nombre del paciente y se le dice a qué hospital va. De forma que cuando alguien entra en el área donde está el incidente de múltiples víctimas, tiene que saber a por qué paciente va y a qué hospital se va a dirigir posteriormente. En la puerta de entrada del PSA estará el responsable de filiación del servicio que tenga ese PSA o bien pues duplicado con el responsable del SUMA 112 que va a apuntar los datos de ese paciente, si podemos su nombre y apellidos completo perfecto y si no pues alguna señal distintiva que tenga para que pase ya con la tarjeta con datos personales. De inicio cada servicio suele trabajar dentro de su PSA, pero muchas veces pues hace falta más recursos y sobre todo en un segundo tiempo, cuando ya los pacientes están prácticamente todos evacuados al PSA, pues se refuerzan los PSAs con asistencia en su interior, ya que dentro es donde vamos a estabilizar a los pacientes y además se va a proceder a un segundo triaje porque probablemente los pacientes que eran rojos, tras las maniobras que les hacemos en el PSA, pues pasen a tener una gravedad inferior. O bien los pacientes pueden empeorar dentro del PSA y requerir pues un nuevo triaje por ello. Así en nuestra tarjeta sanitaria, al llegar al PSA, pues trabajaremos por el reverso, donde hay una mini historia clínica que va por gravedad, digamos por el ABC, sigue el ABCDE, en vez de seguir pues lo que haríamos una exploración física normal y además ofrece la posibilidad de escribir el segundo triaje, como veis, junto con el nombre y
del paciente, etcétera, ¿no? Y ahí pues marcaríamos con una X un segundo triaje, tanto por delante como por detrás de la tarjeta. Aquí ya la veis marcada con el aspa y se ha determinado que la prioridad de este paciente es máxima y debe ser evacuado. Desde el PSA se informa al responsable de evacuación, que está en la puerta de salida del PSA, de que tenemos un paciente evacuable y el responsable de evacuación se pone en contacto con el puesto de mando avanzado para comunicar el tipo de patología que tiene dicho paciente y esperar a que se le asigne un recurso que le traslade a un hospital determinado, a una cama determinada. Cuando ese momento de evacuación llega, el responsable de evacuación se cerciora de que la zona de filiación del paciente está bien cumplimentada y dejándole la parte de la historia clínica arriba, donde como veis se ve marcado el segundo triaje, se queda la parte de abajo de la tarjeta como resguardo de la información, de forma que sabremos cuántos pacientes se han evacuado de cada PSA y con qué gravedad. Unida al paciente queda, por tanto, toda la información clínica, junto con sus datos personales que vienen arriba, pero también el responsable de evacuación se ha quedado con la afiliación en la parte de abajo de la tarjeta. Es decir, que tenemos el nombre completo del paciente. Siempre que tenemos un incidente de múltiples víctimas, en este caso la imagen que veis pues es lógicamente de un simulacro, pero siempre que lo haya, es muy importante posteriormente reunirnos como equipo, ver cuáles han sido los puntos débiles, cuáles han sido los puntos fuertes y tratar de mejorar siempre en el protocolo y sobre todo en la coordinación entre servicios y dentro del propio servicio. Esto, gracias a Dios, no es algo que veamos con frecuencia, por lo tanto no lo vamos a entrenar haciendo mano. Es algo para lo que tenemos que prepararnos y formarnos en simulacros, porque es la única manera que tenemos de entrenarlo para que salga automático cuando haga falta. Y por tanto es responsabilidad de todos pues seguir entrenándolo y coordinándonos. Y en relación con dicha coordinación, pues es importante que en el lugar donde ha ocurrido el IMV, pues comprobemos todos los datos que tenemos en el puesto de mando avanzado para ver que cuadran los pacientes que han sido triados con los pacientes que han sido evacuados y que no se nos pierda ningún paciente. Y sobre todo la coordinación, que será más importante más que importante, más difícil de depurar y de pulir, será con otros servicios que no son similares al nuestro, como pueden ser bomberos o los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que pues muchas veces tenemos hasta una jerga diferente. Esto cobra su máxima expresión en los incidentes de múltiples víctimas por atentado terrorista y quería hacer un breve inciso de ello, aunque sé que hay otro compañero que va a hablar sobre medicina táctica, pero simplemente en el sentido de lo que supone en coordinación. Y quería comenzar con esta frase. En caso de atentado, la seguridad de la escena retrasa la atención a la víctima, demorando el contacto con ella una media de 39 minutos desde la llegada al lugar del atentado. O sea que desde que el servicio de emergencias llega al lugar donde se ha producido el atentado hasta que pone la mano encima de la víctima han pasado 39 minutos. Pensad en las patologías que podemos salvar 39 minutos después, pues está bastante complicado. ¿Y por qué ocurre esto? Si realmente se trata de una alerta por incidente de múltiples víctimas, se proyectan los recursos desde la central de transmisiones, existe también un puesto de mando avanzado, un estado de alerta. ¿Por qué demoramos tanto el entrar en la zona? Pues lógicamente pues por la seguridad de la escena, que es lo prioritario para cualquiera de nosotros, ¿no? Primero autoprotección y evitar más daño. En el momento en que se ve que se trata de un atentado, el Ministerio de Interior, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, toma el mando de la situación, se activa la circular 50 y esta circular pues establece unos perímetros diferentes, unos nuevos cinturones de seguridad que además van a ser más complicados todavía si lo que hablamos es de un tirador activo. La prioridad en caso de un tirador activo va a ser localizar a los autores. Va a ser imposible garantizar la seguridad del equipo al 100% y tenemos la obligación de aprender a realizar otra medicina de emergencias. ¿Por qué? Pues porque si no podemos entrar en la zona porque no es segura,
la podemos hacer segura entrenándonos y equipándonos para entrar en la zona. Lógicamente, nunca vamos a poder entrar igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero sí podemos acercarnos lo suficiente para salvar a muchas más víctimas. Otra forma de acercarnos a la zona donde están las víctimas es formando en primeros auxilios en esta clase de lesiones a la ciudadanía, en cohibir hemorragias, en poner torniquetes en hemorragias sanguinantes, etcétera, ya que sabéis que en caso de tener una hemorragia sanguinante, pues tendríamos antes del ABC el HABC, ¿no? Nos ocuparíamos antes de cohibir la hemorragia. Y además os voy a hacer reflexionar un poco sobre los mecanismos lesionales de este tipo de atentados. Debemos conocer muy bien los mecanismos lesionales para identificar las lesiones que pueden ser vitales o comprometer la vida del paciente y, por otro lado, tener en cuenta que en las lesiones por tirador activo, por bombardeos terroristas, la mayoría de las personas que fallecen lo hacen en el acto y que el resto de víctimas que se encuentran en el lugar y que no han fallecido en el acto se mueren por lesiones exsanguinantes, pero en zonas no críticas, es decir, por no tratar una herida a tiempo, digamos, ¿no? Era una muerte totalmente evitable. Por tanto, y como conclusión, simplemente deciros que la coordinación es vital y no es un decir. En los incidentes de múltiples víctimas la responsabilidad es compartida y la comunicación entre todos los servicios salva vidas, que tenemos que intentar unificar los términos que empleamos y que una forma de coordinarnos es establecer protocolos locales con nuestros servicios locales pues eso, con la policía municipal, etcétera, y también con nuestros servicios superiores de coordinación, como es el SUMA 112 en nuestro caso, para estar totalmente en sintonía y que en ese momento hablemos el mismo idioma. Y por otro lado, hay que dar prioridad a la inclusión de técnicas de entrenamiento y simulacros donde nos familiaricemos con dichos protocolos y donde incluyamos pautas de medicina táctica para poder actuar en caso de los nuevos retos que se nos presentan pues eso, como sanitarios. Destacar en todo este protocolo de IMV la importante labor que tienen pues eso, todos los miembros del equipo, tanto técnicos en emergencias sanitarias como enfermeros, como médicos, y que sin la actuación del equipo pues la emergencia y la urgencia es totalmente imposible. De hecho, creo que somos una de las especialidades que nos podemos pues alegrar de saber trabajar en equipo y de valorar el trabajo de los demás. Yo por mi parte, pues invitaros a que conozcáis el Summer cuando queráis, si no lo conocéis ya, y daros las gracias.